bendición. Al estar confrontando con Dios continuamente, cuando el pecado todavía actúa en nosotros, al no tener una conciencia de Dios o al caminar por caminos diferentes, al no obedecerle a Dios, la Biblia dice que estamos bajo pecado. Y la paga del pecado, dijimos desde ayer, hoy, ¿qué era la paga del pecado? Era muerte. Eso dice la Escritura, lo dice Dios, no lo dice su pastor. El libro de Romanos dice que por haber practicado el pecado, por haber vivido una vida así desordenada, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que practicamos nos destituyó de la gloria de Dios. No es que Dios nos destituye, sino mis actitudes, mi rebelión, mi rebeldía, el pecado que hay en mí, la falta de conciencia de Dios hizo que eso mismo me separara a mí de la gloria de Dios. Entonces, la bendición es un derecho legal. Dígale al de al lado, la bendición es un derecho legal. Y la bendición se tiene que restaurar en nuestras vidas. Hay un cantante popular que dice que está sobreviviendo, ¿no? Víctor Heredia, sobreviviendo, ¿no? Ya el dolor que él tiene, la historia de su vida hace que no viva por el dolor que siente por los desaparecidos, por las muertes, por estas cuestiones. Entonces, en esa poesía él dice que él está sobreviviendo. Y muchas veces como cristianos también sobrevivimos. Sobrevivimos, ¿por qué razón? Porque no queremos aceptar el propósito de Dios. El caminar en su gloria nos lleva a su propósito. Entonces, recién conversaba con una persona, yo le decía que el caminar en esa gloria, no, esa misma gloria no me empuja, ya no a meterme en el error, dígale al de lado, ya no a entrar en el error, sino a salir del error. Y cuando yo salgo del error, el Señor me sigue pastoreando hasta que yo encuentre mi propósito. Y cuando yo encuentro mi propósito, Dios me da a mí la capacidad de ser la persona más feliz de toda la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque viví continuamente dándole la espalda a Dios, 24 años dándole la espalda a Dios. No queriendo aceptar consejos, creyendo que me las sabía todas, creyendo que yo era, que lo que sabía era suficiente como para autocorregirme. Lo mismo el adicto dice, no, lo dejo cuando quiero, lo tomo cuando quiero, y resulta que nunca lo termina de dejar, que lo domina a tal punto que es capaz de vender a la madre, de robarse a sí mismo, robar a su familia, a su esposa. No lo deja fácilmente. Es una mentira. Es una falsa seguridad la que esa persona tiene. Yo lo dejo cuando quiero. Yo a esa persona le digo, bueno, vamos a, cuando vos me digas que podés, yo quiero estar ahí de ese día y quiero que la deje. Y va a pasar 2 o 3 días y la abstinencia y todo lo que tiene que ver con esto lo va a volver le va a volver a ganar el corazón. Porque es una falsa identidad la que uno tiene. Entonces, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Tuvimos bajo muerte, estuvimos en esclavitud. Yo quiero que entienda esto. Hasta antes de venir a Cristo, estuvimos en esclavitud. Estuvimos en tierra de esclavitud. Donde el diablo nos soltaba por un ratito y creíamos nosotros que en ese ratito teníamos felicidad, pero después volvíamos otra vez a estar en esclavitud. Es lo mismo que cuando los detenidos los sacan al patio para probar un poco más de espacio, pero luego lo vuelven a meter en su celda. ¿Me entiende? Entonces, y aunque salgan a jugar a la pelota en tal lado, o a hacer estudio, o a hacer cosas, están detenidos, siguen atados todavía. Entonces nosotros, en algún momento, desde que tuvimos conciencia, decidimos vivir una clase de vida, la que nos enseñaron, la que nos transmitieron, la que vimos. Entonces todo eso nos influenció para que seamos de una determinada manera. Y todo esto tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra educación. Pero yo lo vi hacer así a mi papá lo hacía así. ¿Me entiende lo que le digo? Por experiencias de otros, por la experiencia en el hogar. Pero un día vino Cristo al corazón, el Señor tuvo misericordia de nosotros, veía que la estábamos pasando mal, que no la estábamos pasando bien. Se cruzó en el camino, más de una vez, decirle al de al lado, Dios se te cruzó en el camino más de una vez. Lo que sucedió es que no te diste cuenta que era el Señor el que te venía a buscar el que te venía a golpear la puerta. Decirle eso al que está a tu lado, a ver.
Muchas veces el Señor se cruzó en tu camino. No lo entendiste así, no lo viste de esa manera, pero era el Señor que te llamaba y te decía, hijo, vení, vamos a ponernos a cuenta. Esto es simple. Si vos me entregás tus pecados, yo te entrego eternidad en tu corazón. Entonces, un día, cansado del camino, como dice el coro, llegamos a los pies de Jesucristo y no tan solo Dios me perdonó todos mis pecados. Yo no sé cuánto se siente o han sentido esto. Yo sentí que todos mis pecados fueron perdonados. No es de grupo esto. No es algo que se dice con palabras. Yo sentí que todos mis pecados fueron perdonados. Porque eran unos cuantos lo que tenía. Y sentí la liberación de esos pecados. Sentí la liberación de eso que me llevaba a estar muerto espiritualmente. Sentí la liberación de eso que me encadenaba al pasado. Sentí la liberación de aquellas cosas que me sostenían todavía para la oscuridad, que nadie la podía romper, ni brujos, ni curanderos, ni nadie. Pero un día vino Jesús, no tan solo que perdonó mis pecados, sino que me dijo, hijo, lo que se va a restaurar ahora sobre tu persona es la bendición. Decir al de lado, la bendición de Dios. Ese es el resultado de personas cuando se entregan con todo el corazón a Dios sinceramente. Ellos ven y la familia ven que las cosas en esa persona empiezan a cambiar. Lo que nunca cambió por años, de repente llegaron al Señor y lo asocian con la iglesia. Desde que va a la iglesia es distinto, es diferente, pero no es la iglesia, es el estado de bendición. Entonces la bendición tiene que ver con un regalo. La bendición, yo necesito bendición. Lo que me sostiene a mí es la bendición de Dios. Lo que hay en esta casa no es por capacidades humanas, por haber logrado algo, por saber hacer las cosas, es por tener bendición de Dios. La bendición de Dios, dijimos en estos días, y vamos a ir acomodando un poco el mensaje para que me entienda, la bendición de Dios no es lo que usted puede hacer, sino es lo que Dios puede hacer con usted. La bendición de Dios tiene que ver con Dios, no con lo que yo hago. Nos acostumbraron a hacer promesas. Si pasa tal cosa, Señor, si me das tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Y lo asociamos con bendición. No, la bendición de Dios, dígale al de lado, es el fruto del amor del Padre. Y ahí es donde yo me doy cuenta que Dios me ama tanto, que me bendice, que me ayuda, que me sostiene, que me guarda, que cuando estoy cansado un toque de su espíritu es suficiente como para volver a estar firme en las cosas del Rey. Lo que uno tiene ha sido entregado por el Padre. Entonces dijimos también que la bendición de Dios empieza por el oír, que cuando uno no escucha a Dios, ese no escucharlo a Dios nos lleva por camino de oscuridad, porque estamos rechazando el consejo de Dios. Desde chiquito nos dijeron, tenés que portarte bien. Si vos te portas bien, a Dios le gusta a los chicos que se portan bien. Siempre nos han dicho esto. Y uno creyó que esto era solamente para cuando era chico, y ya no soy chico, ya tengo unos cuantos años encima del lomo y todavía seguimos diciendo esto, que la bendición de Dios es la que enriquece. Decirle al de al lado, la bendición de Dios es la que enriquece. No es lo que usted sabe hacer, la bendición de Dios es la que enriquece. Y cuando hablamos de bendición, no hablamos solamente de dinero, la gente asocia la bendición con dinero, pero hay cosas que no tienen nada que ver con el dinero. La paz que usted tiene en su corazón, ¿qué? ¿Compra una pastillita para tener paz en su corazón? No, es el resultado de haber sido perdonado todos los pecados que había en uno. Entonces hay cosas que los hermanos no se dan cuenta, que son bendiciones. Y se las entregan otra vez al enemigo a cambio de ¿qué? De un peso más o de un peso menos. No valoran la libertad en Cristo, no valoran el linaje que ha venido a formar parte de nosotros. Ya no tenemos el ADN del mundo para ir a buscar en el mundo lo que necesitamos. No, la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, tengo una parte, tengo una herencia, tengo acceso al trono, tengo acceso al Padre. Y la Biblia dice así, si no yo rompería la Biblia o no predicaría más sobre la bendición de Dios. Yo sé que Dios bendice.
Y en el texto que leímos en la mañana, vamos ahí al libro de Deuteronomio capítulo 7, dice la Escritura que es el compromiso de Dios, que Dios vino a restaurar la bendición que se había roto sobre nosotros, que vino Cristo a restaurar el propósito de Dios en nuestras vidas, que la bendición de Dios es lo que tiene que habitar todos los días de nuestra vida, y que esto empieza por el oír. Cuando uno no escucha la palabra de Dios, cuando no se escucha el consejo, vaya, hoy decía la mañana, vaya preparando la espalda para los azotes. Cuando uno se niega a escuchar el consejo, vaya preparando la espalda para los azotes que la vida le va a dar. La vida es dura, no es fácil sostenerse. Entonces, cuando yo alcanzo la bendición de Dios, tengo que, hoy buscamos en la Escritura una palabra. Guardaréis de poner por obra lo que yo te prescribo hoy. ¿Me entiendes? Entonces, eran tiempos donde se le tenía que creer a Dios, pero no porque Dios es un dictador, sino porque Dios sabe cosas que yo todavía no las conozco, no las sé. Entonces, ¿cómo voy a andar en una tierra donde no conozco? ¿Cómo voy a moverme en un terreno donde yo no soy hábil para andar en ese terreno? Pero Dios, que conoce el terreno, me dice: guardate de esto, cuídate de aquello, guardate de esto, guardate de aquello, guardate así, guardate así, porque por la tierra que vas a ir, fácilmente te puedes equivocar. Entonces quiero que escuches, quiero que me escuches, porque te voy a hablar para que tu pie no tropiece en piedra. La bendición de Dios, todos la quieren, pero no todos quieren hacer cosas para obtener la bendición de Dios. Yo he visto y me asombra que personas que llegan arrastraditos así, ¿no? Sufriendo, doloridos, endeudados, en crisis, vienen al Señor, se arrepienten y en un ratito el Señor los restaura. En un ratito el Señor los bendice, pero cuando los bendice, se olvidan de ese Dios que los bendijo, le dan las espaldas, se vuelven al mundo y pasa un tiempo y lo vuelve a ver entrar por esas puertas, como al hijo pródigo, donde malgastan sus días, malgastan sus años, malgastan su dinero, y otra vez le vuelven a decir: Señor, te pido perdón por mis pecados. Restaura la bendición sobre tu vida. La bendición es aquello que fácilmente tiramos por la borda porque pensamos que es común. No. Es costoso tener bendición de Dios. Hay que creerle a Dios. Entonces, en el oír, dice el oír, ¿no? Mire lo que dice acá. Capítulo 7, versículo 12 en adelante, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Tres cosas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Moisés? Es la repetición de la ley. ¿Qué dice la Escritura? Que esas cosas van a suceder. ¿Por qué razón? Primero, porque se oye, porque habéis oído. Segundo, por haberlos guardado, atesorado. Usted no guarda lo que nos sirve, ¿sí o no? Que cuando guarda algo es porque eso que guarda es valioso o es importante. Entonces, lo que uno escucha, uno mismo le debe dar el valor a eso que escucha. Y si yo escucho algo que tiene valor, lo tengo que guardar. Y una vez que lo guardo, luego tengo que poner por obra, porque si Dios me habló para algo, es porque me quiere bendecir. ¿Me entiende? Dios me quiere bendecir, me habla. Me da el discernimiento para que yo le dé el valor necesario a eso, para que yo me dé cuenta que eso que Dios me dijo a través de una predicación, a través de una voz audible, o a través de la comunión con Dios, o a través de las oportunidades que vienen y pasan delante nuestro. Habla, lo que habla Dios yo le tengo que dar el valor y lo tengo que guardar. Lo tengo que guardar como un tesoro. Por eso el apóstol dice: porque tenemos en este vaso de barro, este tesoro en vaso de barro. Tenemos la capacidad, dígale al de lado, de ser bendecidos. Tenemos al Señor que decirle, vamos, que restauró la bendición sobre nosotros.
Antes nos costaba cosas, yo soy testigo de eso, a mí me han ocurrido. Para mí era difícil hacer determinadas cosas, pero Dios comenzó a través de Él, del Espíritu de Él, a restaurar esto. Y lo que yo no podía hacer, Dios comenzó a hacerlo. Dios comenzó a darme nuevas capacidades, a abrirme el oído, a ayudarme a entender, porque el que no entendía era yo, no Él. Yo no entendía. Y hoy mucha gente pierde bendición porque no entiende. Y también asociamos con esto la Biblia. La Biblia es un testamento. Si usted me dice, yo le pregunto a usted, ¿qué es un testamento? El testamento es algo, es un derecho que el moribundo tiene como para dejar los bienes o órdenes o ordenanzas para que se hagan después de su muerte. Dios estableció el Antiguo Testamento, un antiguo pacto donde Dios con Moisés se juntan y le dice Dios a Moisés, estos mandamientos prescribo hoy para que lo pongan por obra. Y ahí está en Éxodo 20, está en el Decálogo, los 10 mandamientos. Haced esto y viviréis, le dice la Escritura. Hacen un pacto. Dios habla al hombre, le revela su voluntad para que hagan un pacto. Con el paso de los años, Dios establece el pacto ese con su pueblo Israel. Pero pasan los años y dice la Escritura que es enviado su Hijo para certificar con precio de sangre el pacto. Cristo viene no para anular el Nuevo Testamento. En esa Biblia, ahí está el Antiguo Testamento, y las palabras en el Antiguo Testamento son tan importantes como las palabras del Nuevo Testamento. Y aunque el Nuevo Testamento tiene que ver con los gentiles, con los nuevos pueblos, el origen de la bendición de Dios es con su pueblo Israel. Yo tengo bendición de Dios porque Dios ha bendecido a Israel. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, te bendeciré y serás de bendición, también le dice que iba a ser padre de multitudes de gentes. Israel viene a ser el motivo de bendición para todos los hombres. Por eso dice, todo aquel que te maldiga, dice Dios, yo lo voy a maldecir. Pero todo aquel que te bendiga, yo voy a bendecir a ese que te bendice, que abre los labios en bendición. Entonces cualquier persona que veía a un judío y los maldecía, se peleaba con Dios. Pero una persona cuando veía a un judío y lo bendecía, el cielo se abre sobre esa persona. Escuche, eso es hasta el día de hoy. Hoy se habla de los judíos esto, los judíos aquello, los judíos lo otro. No se olvide, Cristo vino del pueblo judío, Dios es Dios del pueblo judío. La palabra viene por el pueblo judío, somos bendecidos por el pueblo judío. ¿Entiendes? Yo tengo que orar, dice orar por la paz en Jerusalén o por la paz de Israel. Entonces, la bendición de Dios no es si tengo plata en el bolsillo o no tengo plata en el bolsillo. La bendición de Dios es mucho más que esto. Es tener el cielo, decirle al lado, es tener el cielo a tu favor. Es tener la mirada de Dios, los ojos de Dios sobre tu casa y sobre tu familia. Y aunque comas pan duro, pero ese pan duro tiene un sabor tan rico, porque eso está, ya no me quiero adelantar al mensaje. Eso está preparado por Dios así. Dice mejor un poco de pan dura que el manjar de los impíos. ¿Entiende lo que le digo? La bendición de Dios es así. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una posición en Cristo. Yo no estoy dispuesto a perder la bendición de Dios. Y porque no quiero perder la bendición de Dios, me esfuerzo para no perder la bendición todos los días. Y yo sé que el tentador y el enemigo vienen todos los días a golpear la puerta de mi casa. Pastor, vamos a hacer tal cosa. No, yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Pastor, vamos a hacer tal cosa. No, yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Pastor, nadie se va a enterar. No, yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. No estoy dispuesto a entregar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo, con mi esposa, con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Porque hay una bendición que acompaña al hombre de pacto que llega hasta la tercera y hasta la cuarta generación. El pecado se transmite de generación en generación. La bendición de Dios también se transmite de generación en generación. Entonces la bendición de Dios es todas aquellas cosas en las cuales Dios te facilita
hacer las cosas. Entonces, esto empezó el sábado de esta manera. Pongo delante de ti, así empezó este mensaje que tiene que ver con la bendición de Dios. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Así dice. Y que cada uno elija. Dios no obliga a nadie. Dios no es ningún dictador. No, no. Pone delante de usted todas las oportunidades. Pone servicio. Pone su secreto. Pone revelación. Pone unción. Pone gloria. Pone todos los bienes de Dios, lo pone. Y también pone todos tus caminos, tus deseos, lo que vos querés hacer, lo que te gusta. Y aquellas cosas que te separan de Dios. Todo eso también lo pone. Dice la Escritura, está delante tuyo. Elegí lo que querés hacer. Si querés tener bendición de Dios o querés hacer otras cosas que te separan, también lo podés hacer. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre... Ay, que se me borró, se me hizo una laguna. Todo lo que el hombre sembrare... Gracias por su entusiasmo, qué lindo. Che, el velorio no es acá, después lo levanté el velorio. Todo lo que el hombre sembrare... Eso mismo, no otra cosa, eso mismo cosechará. Entonces, ¿cómo puede ser que haya cristianos que piden bendición de Dios si no están sembrando en bendición de Dios? Siembran rebeldía, siembran chisme, siembran cosas feas y quieren cosechar bendición. No, lo que va a sembrar es justamente eso. Siembran discordia, va a cosechar discordia. Siembra enemistad, va a cosechar enemistad. No va a cosechar bendición. Entonces, amado, es tiempo, dígale al de lado, de abrir bien los oídos. Entonces, Dios me da la posibilidad de elegir. Y todo lo que yo elija me va a llevar hacia la vida, si elijo el camino de la vida, o me va a llevar a la muerte, si elijo el camino de muerte. Me va a llevar a un estado de bendición o a un estado de ruptura, de bendición, de maldición. Pero pastor, yo estoy en mi casa, leo la Biblia, está bien, está en su casa y usted lee la Biblia. Pero la Biblia enseña, no os dejé de congregar como algunos tienen por costumbre. Habla de una vida en el cuerpo de Cristo. Entonces esa palabra que usted tiene es el pacto, son ordenanzas, son regalos que el Dios bueno tiene para sus hijos, no para otros, para sus hijos. Y tengo que oír. Cuando una persona tiene enojos, no oye. Cuando el corazón de un hombre se llena de ira, de resentimientos, deja de oír. Cuando el hombre practica otra vez el pecado, deja de oírlo a Dios y automáticamente se corta la bendición de Dios. No hay bendición de Dios. Puede tener una Biblia grande que viene con un changuito de coto. No me va a impresionar si la Biblia es tan grande que venga con un changuito de coto. No. Me va a impresionar cuando su vida empiece a consagrarse en el reino de los cielos y usted vea los cambios. Somos el producto de nuestras decisiones. Decirle al de al lado. Decirle eso. Somos el producto de nuestras decisiones. Ande con gente mala, ande con perverso. A ver, ¿cómo le va a ir? A ver cómo le va a ir. ¿Cómo le va a ir? La Biblia dice, el que es justo, sea justo todavía. Pero también dice, el que es inmundo y quiere seguir siendo inmundo, sea inmundo todavía. Es su decisión. Es su decisión. Cuando la gente toma decisiones y le va mal, lo primero que hace, ¿sabe qué es? Levanta el puño contra el cielo, haciéndole responsable a Dios de las cosas que decidió Él en la tierra. Dígale al de la chupate esa naranja. Entonces, capítulo 7, versículo 12, dice, y por haber oído estos decretos, y por haberlos guardado, y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Escuche este texto, si no lo conmueve esto, yo no sé qué lo va a conmover. Y te amará.
y te amará. ¿Por qué me va a amar el Señor? Por haber guardado el pacto, por haber guardado su palabra, por no pisotear la sangre de Jesucristo, su Hijo, por no darle la espalda a su Hijo, por obedecer los mandamientos de su Hijo, por imitar la vida de su Hijo, por darle el valor al sacrificio de su Hijo, por no retroceder ante el pecado, ante la tentación, y aunque el enemigo venga y se levante como un ejército, yo estaré confiado, decía el salmista. Y él mismo decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando un hombre le da el valor a su palabra, cuando un hombre le da el valor a lo que tiene, a lo que Dios le ha dado, cuando un hombre le da valor a la palabra que recibió, a la bendición de su alma, dice: te amo. Porque no sos como el impío que transgrede, que se revela, que me da la espalda, que es infiel. Usted escuche lo que dice el libro de Apocalipsis: los infieles no entrarán no estarán anotados en el libro de la vida. ¿Por qué el infiel? ¿Por qué el corrupto no estará en el libro de la vida? Porque es infiel. Porque cuando las cosas le favorecían, le dieron la espalda a Dios. Cuando las cosas eran desfavorables, lo abrazo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando el viento de bendición empieza a soplar, cuando ya veo que el estado de bendición se restauró, le doy la espalda a Dios y me vuelvo atrás. Esto es muy fuerte. No me voy a detener más. Escuche. Y te amará. Y segundo dice, decirle al de lado, decirle, y te amará. Decirle, si guardás su palabra. Decirle, si guardás su palabra, si sos obediente a su palabra, si estás dispuesto a poner por obra su palabra, dice la Escritura que Dios te amará. Segundo, que Dios te bendecirá. Decirle al de lado, tiene que ver con Dios, no conmigo. Yo tengo que poner por obra su palabra, guardarla, escucharla, y tengo asegurada la bendición de Dios. No tan solo yo, sino todas aquellas personas que están a mi lado. Porque cuando cae la lluvia para el justo, pero también para el injusto. Y cuando sale el sol sale para el justo, pero también para el injusto. Yo puedo ser un motivo de bendición en mi casa. Yo puedo ser un motivo de bendición en mi trabajo. Donde ande, puedo ser un motivo de bendición. Y yo he hecho la prueba, y hágala usted también. Vea un negocio donde nadie entra en ese negocio. Estudie los días, los horarios, a ver cuando no haya nadie. Y usted diga: Señor, yo voy a bendecir ese negocio. Y vaya, aunque sea a comprar aspirina. ¿Qué va a buscar? Un pan. ¿Cómo? Un pan vengo a buscar. Su presencia en ese lugar va a hacer que ese lugar comience a decir: bueno, y vino otro, y vino otro, y vino otro, y vino otro. De no entrar nadie a tener el negocio lleno. Pruébelo. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y eso, lo que demuestra eso es que la bendición de Dios está sobre mí. Que el almacenero necesita de mí. Decirle: chupate esa naranja, el almacenero necesita de mí. Entonces usted le tiene que: señor almacenero, si usted me paga sueldo, yo me paro todos los días a la mañana en la puerta. Es bendición de Dios, es un chiste, no le va a ir a decir al almacenero: me dijo el pastor que me tengo que pagar un sueldo. Escuche esto, escuche. Te bendecirá, dice, el fruto de tu vientre. Tóquese la pancita a la hermana para que tenga muchos nenes. Y el fruto de tu tierra, escuche, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que la daría. ¿Qué hizo Dios? Hizo un juramento. ¿Qué pasó? Dios interpuso juramento. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Dios interpuso juramento. Interpuso juramento con Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Busquen Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Hay un hombre que entendió esto que yo le estoy diciendo ahora, que yo le estoy compartiendo, tratando de abrir el entendimiento con estas palabras. El protagonista de ese ruego, de ese clamor, de esa oración es Jabes. Primera de Crónicas 4:10. Cuando lo encuentre, dígame. ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene?
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Miralo al de al lado, mirale al de al lado. Decile, ¿escuchaste esa? ¿Escuchaste esa? E invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién se dirigió? A su padre, a su Señor. Invocó Jabes a Dios. Lo que dice la Escritura es que Jabes fue directamente a hablar con el dueño, no con ningún secretario. Ni siquiera pidió audiencias con el Padre. Hay gente que usa mucho protocolo para orar, para hablar con el Señor. Oh eterno y Dios grande y fuerte y todopoderoso, excelso, sublime. Le doy un consejo. Dígale: Padre, tengo hambre. Hágala cortita. Decirle, hacela cortita. Cortita y al pie, chiquitito, así. Papá, Dios, papi, tengo una gana de comerme un vacío al horno con papa. Siempre con la comida del pastor, ¿no? Padre, las dos cubiertas de atrás del auto ya están terribles. ¿Entiende lo que le digo? Jabes invocó al Dios de Israel y es una oración poderosa, pero de 4 líneas. ¿Cuántas líneas tiene ese texto? 4 líneas, 5 líneas. E invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Y qué le dijo? Si ensancharas mi territorio. ¿A quién le pide ensanchar el territorio? ¿De quién depende? ¿Qué sabe Jabes que usted no sabe? ¿Qué sabe Jabes? Mire, parece un versito, ¿no? ¿Qué sabe Jabes que el pastor no sabe? ¿O qué sabe Jabes que usted no sabe? Lo que sabe Jabes es que hay un Dios en el quien él cree que es el Dios de Israel, que tiene la capacidad de ensanchar tu territorio, que no tenés que ir al mundo, que no tenés que ir a Egipto ni a Babilonia, ni mezclarte con el diablo ni con las tinieblas, ni practicar el pecado. Lo que te hace falta es ir al trono de la gracia y decirle: Señor, ensancha mi territorio. Ensanchar el territorio. Mire lo que sabe ese hombre, que Dios tiene la capacidad de ensanchar mi territorio. Yo estoy orando por un taller mucho más grande, flaco, para vos. Mucho más grande, que te entren 40 autos. ¿Te alcanza? Quiero que ensanches el territorio. Cuando uno se acostumbra a decirle al de al lado, cuando te acostumbras a lo chiquito, habla siempre en chiquito. Y si probaste el chiquito, tenés que probar el grandote ahora. Alfajor grandote. Ya no es el alfajorcito, ese chiquitito que en un bocado se lo traga. No, decir al de lado: comenzamos a ensanchar el territorio. Si tengo un don, le voy a pedir más. Si tengo bendición, le voy a pedir más. Si tengo algo, le voy a pedir que el Señor lo multiplique. Yo quiero ir para adelante, no quiero ir para atrás. El que anda para atrás es aquella persona que eligió separarse del Padre. Si tengo algo, lo voy a multiplicar en el poder del Espíritu. Y con la gracia de Dios, la bendición de Dios va a hacer que yo ensanche mi territorio. Invocó Jabes al Dios de Israel y le dijo: Señor, ensancha mi territorio. Le dijo: si me dieras bendición. Si me dieras bendición. ¿Qué sabe Jabes? Que Dios sabe que es un Dios bueno y un Dios que bendice. Señor, si me dieras bendición. ¿Sabe? 2 cosas. 2 pilares fundamentales que sostienen la vida de un hombre: el estudio de la palabra y la oración. Y aunque pasen los años, ese edificio, esa casa espiritual será sostenido con estos 2 fundamentos: el estudio de la palabra y una vida en oración. ¿Me entiende? Y no le hablo que todo el día esté arrodillado diciendo estas cosas que le dije recién: excelso, eterno, glorioso, sublime.
No, lo que vino que Cristo a restaurar, recuerda el mensaje pasado, es a restaurar la imagen del Padre. No la imagen de un Dios, no, la imagen del Padre. Para que yo tenga la identidad del Padre. Lo que Moisés está tratando de hacer es que el pueblo tenga la identidad del Padre, que pueda manifestarse sobre ellos el Espíritu del Padre. Entonces dice, Jabes, si me dieras bendición. Lo tercero que dice, ¿qué cosa es? Si me libraras del mal. Si me dieras bendición. ¿Qué sabe Jabes? A ver, que el ensanchar el territorio y la bendición, si bien Dios te la da, luego ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo. ¿Y qué tengo que poner para cuidar esto? Tengo que poner esfuerzo, voluntad, sacrificio. Yo sé que el enemigo, mire, cuando Dios comience a bendecirlo a ustedes, el que se va a levantar va a ser el enemigo. ¿Para qué se va a levantar el enemigo? Dígale de lado, para robarte la bendición. Le hago una pregunta muy simple. ¿A quién le roba el ladrón? ¿Al que tiene o al que no tiene? ¿A quién? Y dice la Biblia que el diablo es el padre de todos los ladrones juntos, Alí Babá, ¿no? Entonces Satanás se levanta para buscar ¿qué cosa? La bendición en los hijos de Dios. Mira, se anda haciendo el sonso. Lo primero que voy a hacer es le voy a robar la bendición. Y le saca la bendición. Y sabe una cosa, le digo esto y también le digo esto. Nosotros somos los que le abrimos la puerta a Satanás para que nos venga a robar la bendición de Dios. Porque si está la bendición de Dios, el mismo Dios sella todas las puertas. Decirle de lado, el diablo te va a buscar, pero no te va a encontrar, porque te escondió Dios. Decirle, te escondió Dios. Te escondió Dios. Decirle de lado, te escondió Dios. Te va a buscar, toque 3 personas, te va a buscar y no te va a encontrar porque te escondió Dios. Y eso es parte de la bendición de Dios. Pero cuando usted le abre la puerta a Satanás o a los demonios, entran los demonios y lo de corbata. Y se llevan toda la bendición de Dios que usted puede tener. ¿Me entiende lo que le digo? Somos responsables de elegir, de decidir. Y también dice la Biblia, dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas. ¿De dónde? De Egipto. Que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Mire lo que es bendición de Dios. Donde Dios pelea por mí. Donde Dios pelea por mi casa. Donde Dios pelea por mis hijos. Donde Dios me cuida de enfermedades, de dolencia, donde Dios me cuida de hacer malos negocios, donde Dios me dice a mí que más vale un poquito de dinero en justicia que mucho dinero o no sé cuántas riquezas que el hombre busca fuera del propósito de Dios. Mire, le voy a decir un secreto. Todos los hombres de Dios, todas las personas que sirven a Dios son llamadas por Dios. Primero, Dios llama a personas, a hombres y a mujeres para servirle. Esas personas a las cuales Dios llama para servirle, lo primero que Dios hace con esas personas es las prueba, las pasa por el fuego de la prueba. ¿Y qué tiene que ver la prueba? La prueba tiene que ver con algo que usted va a escuchar acá, para ver qué hay en el corazón de ese siervo de Dios. ¿Qué sale de su boca en el tiempo de aflicción? Si está dispuesto o no a pagar el precio por lo que ama o por lo que quiere. Pero, ¿y si hago tal cosa y me dejan sin trabajo? La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Entonces los siervos de Dios tienen que hablar de las cosas que a ellos les han pasado, o que a nosotros nos han pasado. Y hemos visto cómo Dios obró poderosamente y también nos levantó la cabeza cuando otro quería humillarnos. Yo me acuerdo de personas, le decía a Daniel hace un ratito, que me decían, te vas a morir de hambre.
No creen la gente, no cree que el servicio a Dios es un trabajo. Se derraman muchas lágrimas, hay que poner mucho la espalda. Y si quiere le muestro las heridas. Hay una hermana acá que no teníamos, que estábamos pasando por esa cuestión económica. Pero cuando veíamos que el día malo, que la noche oscura se acercaba, yo le dije al Señor, Señor, si se tiene que caer todo en mi economía, que se caiga. No tengo temor de que se caiga. Pero lo que no quiero perder es lo ministerial, es las cosas del Espíritu. Esas cosas no las quiero perder. Una casa, el alquiler de una casa, y lo podré recuperar. Si no es esta casa, será otra casa, alquilaré otra casa. Y si tengo que perder un auto, lo perderé al auto, porque lo estábamos pagando, una camioneta. Tengo que perder la camioneta, la pierdo. Vos me vas a dar bendición para volver a recuperar una camioneta. ¿Qué es una camioneta? No es nada una camioneta. Y dicho y hecho, pasaron cosas que hemos sido probados en todo, y a más de uno ya lo tengo cansado contándole estas historias. Pero también les dije que así como había quien humillaba, había quien levantaba. He visto la mano generosa de Dios, hemos visto milagros en la economía, hemos visto sorpresas de Dios, que yo no estaba acostumbrado, pero Dios, así como me hacía pasar por un desierto, también me abría la puerta en el desierto para que tome aire, para que respire, para volver a continuar el proceso del desierto, el proceso de purificación. Yo tuve que aprender a vivir dependiendo de Dios. Y ese es el temor que la gente enfrenta, y el siervo de Dios enfrenta. ¿Y de qué voy a vivir? La gente está acostumbrada a un sueldo, a un patrón. Y yo le digo a todos los hermanos, no se sometan a un patrón, sean ustedes su propio gerente. Aprendan a vivir con la bendición de Dios. Busquen, es fácil salirse de la bendición de Dios. A un hermano le dije, es fácil agarrar una parrilla e ir a vender chorizo. ¿Está mal eso? No, no está mal. Eso es lo más fácil. ¿Qué es más difícil? Encerrarse en la habitación y decirle, Señor, de aquí no voy a salir hasta que tú me bendigas. La bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios te hace diferente, te hace distinto. La bendición de Dios es todo aquello que la gente no quiere tener. Quiere tener un auto pero sin bendición de Dios. Quiere hacer tal cosa sin bendición de Dios. Quiere hacer así, quiere hacer así. Cuenta con sus recursos, cuenta con sus cosas. Si lo hago así, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así y voy a lograr tal cosa. Y de repente Dios en un plumazo te dejó sin esto y sin aquello. ¿Y qué vas a hacer después? Algunos creen que porque tienen un respaldo económico están bien. Y si te saca el respaldo económico, ¿qué va a pasar ese día? Entonces la bendición de Dios no es tan solo economía, es discernimiento de espíritu, es presencia de Dios. Entonces, quiero llevarlo a algo. Mire, capítulo 8, del versículo 1. Mire lo que usted va a encontrar acá y de aquí vamos a ir a Pedro. Dijimos hoy a la mañana, a la mañana, en Génesis, y Dios le dice así, de todo los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que comieres, de cierto morirás. ¿Qué le dice Dios? Mira, hijo, te bendije con toda bendición. El huerto está lleno de alimentos. Elegí lo que querés comer a la mañana, elegí lo que querés comer a la tarde, elegí lo que querés comer a la noche. Pero ves ese árbol, no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto vas a morir. ¿Qué hizo el hombre? Desoyó a Dios y dijo la serpiente, con que Dios dijo, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, con que Dios dijo. ¿Saben qué pasa? Es que Dios sabe que el día en que ustedes coman de ese fruto van a ser igual a Él. Y el hombre, quien siempre quiso ser Dios de sí mismo. Entonces la mujer extendió la mano y nunca más fueron iguales. Ni Adán, ni Eva, ni usted,
ni yo. La naturaleza espiritual comenzó a morirse. El hombre espiritual se murió. El hombre que tenía comunión con Dios se murió. El hombre que sentía placer en hacer la voluntad de Dios murió. Quedó la carne, y la carne fue sujeta a pasiones. Y viene Satanás y te inflama con pasión, y vamos tras la pasión. Viene Satanás y te inflama con el adulterio, y vas tras el adulterio, la fornicación, las adicciones, el robo, el delito, porque el hombre espiritual murió. Pero cuando Cristo viene, decirle al de lado, resucita ese hombre espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y desde ese momento que Cristo vive en el hombre, ese hombre que tiene a Cristo en su corazón siente placer en obedecerle al Padre, siente placer en santificarse para el Padre, siente placer en hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Si no, ¿por qué razón usted cree que el salmista dice el hacer la voluntad del Padre me agradó? ¿Entiende? Mire lo que dice. Capítulo 8. Cuando Dios restaura el proceso de bendición o el estado de bendición, dice, cuidaréis, capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y acá viene la bomba atómica. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te trajo estos 40 años en el desierto? Quiero escucharlo a todo. ¿Para qué? Dice, para afligirte, para probarte. ¿Y qué dice abajo? Vamos, ¿qué está? Que él se quedó sin pila por la humedad. Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces la gente desestima ciertas cosas. Entonces viene el enemigo y le plantea una serie de cosas. Si no funciona el discernimiento de espíritu, si no se detiene a pensar qué es lo que está a punto de hacer, si es arrebatado y decide sobre el ofrecimiento de Satanás, es seguramente, dice la Escritura, que será probado su corazón. A ver, ¿qué elige? ¿Comer pan de nobles o comer pan de impío? ¿Qué le parece? La bendición de Dios, yo tengo que guardar la bendición de Dios. Es fácil romper la bendición de Dios. Cuesta tener la bendición de Dios. Pero con una sola decisión yo rompo ese estado de bendición. Y la gente no se da cuenta del valor que tienen las cosas hasta que las pierden. Hasta que se pierden. Cuando usted pierde las cosas, le empieza a dar valor. Mirá, empieza a reflexionar sobre esto. Yo como pastor a los líderes le digo, yo ahora en unos días que vengan los hermanos de vacaciones, tenemos que tener una charla y realmente tengo que empezar a elegir. Vos te quedás, no. Vos te quedás, vos no. Vos te quedás, vos no. ¿Sabe por qué? Porque la mala onda, decirle al de lado, la mala onda se contagia. Decirle por favor al de atrás, la mala onda se contagia. Decirle más, la rebeldía también se contagia. ¿Entiende? Pero el hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre, que imita los caminos de Jesucristo el Señor. Pastor, búsquelo en la Biblia, no se quede con lo que le digo yo, búsquelo. Dice, es cristiano es aquel que anduvo como Cristo anduvo. Y en estos tiempos de tanta mediocridad, donde la gente, si alguien grita para allá, todos van para allá. Y si la gente grita para allá, van todos para allá. No tienen una voz propia, no tienen
la certeza de lo que son en Cristo, no tienen asegurado su lugar en Cristo, no se les ha revelado, no han buscado su lugar en Cristo, la ola va para allá, van para allá, la ola viene para acá, vienen para acá. Entonces, más de una vez, mire, yo le dije y soy sincero con esto, como siempre. Si yo cambio mi mensaje, si yo cambio mi manera de predicar, ¿usted cree que a la gente le va a importar si llueve o no llueve? Hay fila, está en la puerta. Si yo tan solo le digo, mire, está todo bien, ¿cómo anda? Sí, gloria a Dios, y le tiro cosas que son de manipuladores profesionales. Si no me interesa la eternidad de su alma, si busco tan solo el fruto económico, yo estaría hablando tonterías acá. Pero no estoy hablando tonterías, tengo conciencia de Dios, porque por algo pasamos por lo que pasamos. Y yo lo he visto a Dios en la necesidad, yo lo he visto a Dios en la escasez, yo lo he visto a Dios bendecirme, yo lo he visto a Dios levantarme la cabeza. Pero me paré sobre la roca, saqué la espada y me acordé de mis palabras, que yo misma me enlacé con esas palabras en el día del bautismo. Voy a seguir al Señor, venga lo que venga y pase lo que pase. Y no voy a retroceder un centímetro de la bendición de Dios. Es fácil predicar de ese muchacho que todo el día peleó una batalla por un terrenito de lentejas. Es fácil decirlo, pero sabe, son muy pocos los que hoy se paran en su terreno de bendición para defenderla. Es más fácil ceder la bendición. Es más fácil enlazarse con las cosas de este mundo que servirle a Dios con pasión. Entonces dice, cuídate de poner por obra todo lo que yo te enseñé en el camino, que te traje para afligirte, para probarte. Escuche esto, para ver lo que había en tu corazón. Para ver lo que había en el corazón. La gente está dispuesta a seguirle a Dios mientras todo le va bien. Las cosas cuando no le van bien, no están dispuestas a seguirle a Dios. ¿Cuántos creen que Dios pide mucho? Levante su mano, a ver, ¿cuántos creen que Dios pide mucho? Me arruinaron el chiste. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios pide todo. ¿Sabe por qué pide todo? Porque Él lo dio todo. Decirle al de lado, te pide todo porque Él te dio todo. A ver si puedo alcanzar a leerlo. Es muy largo. Dice así, se lo voy a leer. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios le tiene que decir esto porque ellos como que no se dan cuenta de lo que pasó en 40 años. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni la piel se te ha hinchado estos 40 años, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Porque Jehová tu Dios te introduce en la nueva o en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Tierras de trigo y de cebada, de vides, de higuera, granado, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierros, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Vuelve el versículo 11 a recordarle algo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Capítulo 28 del mismo libro, Deuteronomio. Búsquelo, por favor.
Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá, vuelve a usar la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche, y vendrán sobre ti, dígale de lado, vienen sobre ti. ¿Dónde pone Dios? ¿De dónde cae gloria? ¿De dónde cae la bendición? ¿Qué es lo que se va a manifestar? ¿Sobre dónde? ¿Sobre qué parte de nosotros se va a comenzar a manifestar la bendición de Dios? La Biblia dice sobre ti. Lo que está tratando de decir es decirle al de lado, Dios te va a levantar la cabeza. Dios, la bendición de Dios te levanta la cabeza, te da honra, te cuida, te sana, te bendice. La bendición de Dios la que es la que te va a exaltar. La Biblia dice que del muladar te va a sacar y te va a poner con príncipe, te va a sentar con príncipe. El apóstol Pablo dice, de abajo el Señor me sacó y ahora me hace estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Es el traslado, es la bendición, es lo que Dios hace cuando uno respeta el pacto, cuando un hombre cumple con el pacto, cuando una persona cumple con la palabra, cuando un hombre es de palabra. Pastor, yo estoy con vos, Señor, esto lo voy a hacer, iglesia, no sé, poner pacto en la palabra. La Biblia dice que Dios comienza a bendecirlo. ¿Sabe lo que está buscando Dios hoy? Hombres de palabra. Hombres que cumplan la palabra. Hombres que le digan al Señor, Señor, yo estoy en esto. Señor, porque no considero otra posibilidad. Es Cristo y nada más. Hombres de pacto. Ese hombre que es así, que tiene este carácter, Dios lo mira y dice, hoy este me está llamando la atención. Está pensando en mí. No está pensando en su bienestar. Está pensando en mí. Está pensando en mis problemas. Está anteponiendo mis promesas a su necesidad. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me está entendiendo? Mire. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Decirle al de lado, vendrán esas bendiciones. Van a venir. Escuche la palabra. Dice la Escritura que si yo pongo oído, la bendición de Dios va a venir. Pellizcarlo porque está como dormido, está medio muerto, está ahí somnoliento. Traeme un balde de agua, José. Parecería que usted ya lo sabe esto. Dígale al de lado, esto es palabra de Dios. Dios dice que si un hombre le escucha, Dios le hace, cumple con la palabra. Dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Mejor sigo leyendo. Vendrán sobre ti estas bendiciones, escuche, y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Y vuelve a repetir algo, si oyeres la voz de Dios, estas cosas te van a alcanzar en tanto y en cuanto escuches la voz de Dios, que nada haya en tus oídos que entorpezca la voz de Dios, que nadie ponga tropiezo en tus oídos. Por eso la Biblia dice que el oído es la puerta de la fe y que cuando la fe viene por el oír de la palabra, y la fe viene para que se manifieste la gloria de Dios sobre su vida. La fe viene para que usted pueda ver con ojo de posibilidad que lo que puede alcanzar. La fe va a ser suficiente motivo para alcanzar lo que nadie alcanza. El impío no lo puede alcanzar, el mundano no lo puede alcanzar. La fe viene sobre los hijos para que los hijos alcancen la bendición del Padre. Hay que tener fe para creerle a Dios. Hay que tenerle fe para oírlo a Dios. Hay que tener fe para decirle al Señor, Señor, si vos me llamás, yo, Señor, estoy embarcado con todo en esto. No sé si usted me entiende. Estoy pariendo el mensaje como primerizo. Estaban todos en el barco. Todos estaban en el bote. Todos. Y mira Jesús caminando. Se asusta. Eso le pasa al cristiano que no tiene revelación de su Padre. Se asusta. Decirle, yo sé que te asusta. Yo sé que te asusta el compromiso. Yo sé que te asusta el desafío.
Yo sé que te asusta lo nuevo, lo inestable te asusta. Así estaban en el bote, todos asustados porque veían un fantasma. Un fantasma, un fantasma, un fantasma. Horas antes Jesús estuvo con ellos. Horas después ellos se olvidan de quién es Cristo y dicen un fantasma. Perdieron la revelación del Padre. Perdieron la revelación de su Hijo. ¿Cómo usted puede olvidarse del rostro de alguien con el cual estuvo 1 año, 2 años y que estuvo 3 horas antes y 3 horas después? ¿Usted se puede olvidar de ese rostro? ¿Por qué se olvidaron ellos? ¿Por qué pensaron? ¿Por qué consideraron que era un fantasma? ¿Se da cuenta? Cada uno le llama al Señor lo que ve, lo que quiere. Ellos le dijeron a Jesús, es un fantasma. Consideraron el pesimismo. Entonces no tiene que seguir a líderes pesimistas que no saben para dónde van. El líder que no sabe para dónde va es un peligro, porque así como lo puede llevar al cielo, lo lleva a la perdición también. Y líderes así, yo puedo tener 400 líderes. Un fantasma, y se asustaron. El único que tuvo otra palabra distinta fue Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le gritó, ven, Pedro, ven. Y dijo Pedro, ¿qué? Yo pensé que estaba en la playa y estoy en alta mar. ¿No habrá otro bote? Habrá dicho, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y vení. Pues Pedro no, en la iniciativa no consideró el agua, ni la profundidad del agua, ni los vientos, ni las olas, ni los contratiempos. Es esto que hace Pedro, es lo mismo que hacen muchos hermanos que tienen iniciativa, que lo quieren hacer, pero a los 2 días ya se cansan. Al poquito tiempo sueltan lo de Dios. Tiro la basura, Pedro inició su caminar arriba del agua. Eso. ¡Wow! ¡Qué bien esto! Y pisaba el agua, ¿se da cuenta? Y el único que sintió el piso como baldosa fue el apóstol Pedro. Pero de repente dijo, le agarró el ataque de razón. ¿Qué estoy haciendo yo acá afuera del bote? Loco, te vas a hundir. Y empezó a mirar las olas y veía la ola. Y veía el mar que se agitaba y decía, pero, y encima estoy lejos del barco y lejos de Jesucristo. Dice, y comenzó a hundir. ¿Qué le pasó a Pedro cuando dudó? ¿Qué le pasó? No lo escucho. ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? No, ¿qué le pasó? Y comenzó a hundirse. Sintió que las aguas empezaron a subirle. Y ya perecía, ya se ahogaba. Y dice que el Señor extendió sus brazos. El Señor extiende sus brazos, lo asió a Pedro, lo tomó a Pedro y tan solo le reprochó esto. ¿Qué cosa? Fue la que le reprochó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Venías bien, loco. Ya habías recorrido la mitad del camino. ¿Por qué te volviste atrás? ¿Qué fue lo que te sedujo para volverte atrás? ¿Por qué miraste la olas? ¿Por qué consideraste el agua? ¿Por qué miraste el viento? ¿Por qué miraste la crisis? ¿Por qué miraste el problema? ¿Por qué no me miraste a mí? ¿Se da cuenta lo que es la bendición? Lloramos para tenerla y cuando la tenemos, la desechamos. La desechamos. No quiero alargar más el tema, creo que usted ya me entendió, pero tengo unos versículos más. Y es en Pedro. Pedro 4:17, y ahí terminamos. Si Dios quiere. Primera de Pedro 4:17. En estos días le decía que en el libro de Deuteronomio y en el libro en Éxodo, en Números, en Levíticos, en Génesis y a lo largo de la Biblia usted va a encontrar esto.
Dios diciendo y repitiendo lo mismo. Si me oyereis. Si me oyereis. Si me oyereis. Tenemos un problema para oír. Tenemos un problema. Decirle, tenemos un problema para oír. Y le dije que hay algunas cosas que nos impiden oír. El enojo, la ira, el resentimiento, el pecado. Van tapando el oído a la palabra de fe. Hoy le dije, si usted se junta con un chismoso, le va a contaminar el oído y lo va a apartar de la bendición de Dios. Y usted va a entender qué razones tiene Dios. ¿Con qué fue contaminado el cielo? A ver. ¿Qué hizo Satanás para contaminar el cielo? Y a la cual se arrastró casi la tercera parte de los ángeles que ven el cielo, fueron tras los pasos de Satanás el diablo. ¿Con qué lo sedujo? ¿Con qué lo sedujo? Con la lengua. El diablo tiene un poder de convicción, de convencer a las personas, de hacerle creer a las personas lo que las personas creen. No tiene autoridad. Eso del martes 13, de las películas de terror, no olvídese, eso no existe, eso no existe. Hay un mundo paralelo que hace negocio con esas cosas. Y la Iglesia Católica dejó que estas cosas se proliferaran, ¿me entiende? Demonio, el exorcista, que se abren puertas, decirle, olvídate de esas cosas. El diablo existe, sí que existe, pero lo único que le quedó a Satanás es el poder de convencer a las personas. Y las personas creen lo que ellos quieren creer o lo que el diablo le quiere hacer creer. Y de ahí podemos arrancar la conversación esta, en otra oportunidad. Entonces, le dije recién que cuando alguien tiene bendición, el ladrón vino a robarle al que tiene bendición. ¿Me entiende? Dice que el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Y el ladrón no es Satanás el diablo en este texto, sino que es el mal obrero. Es el siervo que está desenfocado, que perdió la visión del reino, que está haciendo cualquier cosa. También el apóstol Pablo dice, no oigáis a cualquiera que venga con otro evangelio, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Habla de la doctrina de demonios. Ahora la pregunta es, ¿quién generaban todas estas controversias? ¿Quién eran los que generaban esas religiones raras? ¿Quiénes eran los que distorsionaban la palabra? ¿Sabe quiénes? Dígale al de lado, los malos obreros, los malos cristianos, los llamados evangélicos. No son cristianos evangélicos, no, son evangélicos, que le deben a cada santo una vela, que nunca terminaron de consagrarse a Cristo, que le deben a Dios y a María Santísima, decía mi abuela. ¿Me entiende lo que le digo? Son personas que usted no puede confiar. Hoy tuvimos que hablar algo a la mañana y yo le decía así, ¿no? Es bueno bendecirnos entre nosotros. Es lo que Dios manda. Y a veces hay hermanos que tienen la posibilidad de dar trabajo a alguien. Y viene y me dice, pastor, pasa esto, aquello y lo otro. ¿Habrá algún hermano así, asá? Yo le digo, sí, mira, fulano o mengano, orá, pedile a Dios. Y sabe una cosa, a veces es mejor hacer negocios comerciales con los impíos que con los cristianos. Son sinvergüenza los cristianos. Al patrón le dice, patrón, me adelanta, mañana te lo devuelvo. Olvídate, mañana te lo devuelvo, olvídate. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay gente así? ¿Sabe por qué razón? Porque esa gente no escucha, no tiene paternidad. No tiene paternidad, no tiene ADNs. Y recuerde esto y póngalo en la heladera. Yo soy lo que hago, no lo que digo que hago. Pellizcalo y pegalo. ¿Escuchaste? Decirle, ¿cómo te quedó el ojo? Decirle.
Decile, ¿cómo te quedó el ojo? Yo soy lo que hago, no lo que digo que hago. Porque usted me dice que es algo, pero hace lo contrario. Entonces, ¿qué? ¿Lo que dice o lo que hace? Lo que hace. A esa gente la Biblia le llama los rebeldes, el otro pueblo, ellos. Y en este caso Pedro lo dice así. Capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Hoy a la mañana hablamos del apóstol San Pablo que decía que ellos no obedecieron al Evangelio. Son gente que no obedecen la palabra. No están sujetos, no están comprometidos al reino de los cielos. Dice capítulo 4, versículo 17 de 1 de Pedro, dice, porque es tiempo, escuche esto, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, escuche, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, para terminar, la bendición de Dios se alcanza a través de la obediencia. La bendición de Dios es la consecuencia de la obediencia. El desobediente no tiene bendición. El desobediente tiene que restaurar el espíritu de bendición. El desobediente dice, los desobedientes no entrarán también en el reino de los cielos porque son rebeldes. Yo sé lo que hago, pastor. Bueno, no lo hagas esto, no hagas así. No, yo sé lo que hago, pastor. Bueno. Mire, yo amo que usted esté bendecido. Me alegra el corazón cuando usted me dice estoy bendecido. Pastor, estoy bendecido, me alegro, me alegro. Pastor, pude cambiar esto, aquello, me alegro, me gozo. Porque la bendición de Dios, dice el libro de los Salmos, dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, es un estado espiritual. Ese estado espiritual está así porque hay un sacerdote. El sacerdote es el que provoca el estado espiritual. Dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba y corre por todo su vestido, por la barba de Aarón. Entonces habla de un estado de bendición que está establecido por un ministerio. En este caso pone la figura del sacerdote, de Aarón. Y cuando la bendición empieza a caer por acá, de seguro que va a empezar y va a correr por allá, por la casa, por los hijos. Así como el padre está bendecido, ¿qué padre está bendecido y no bendice a sus hijos? Usted tiene una platita, cobró una platita. ¿En qué piensa? En los hijos. Les voy a comprar una remera al loco este, le voy a comprar una zapatilla al gordo. Y si sobra, y bueno, si sobra me pongo una remera yo, un pantalón, una pantufla, yo. Después se acuerda, pero primero están los hijos. Por lo menos, Graciela, fíjate los hijos. Matías me dice, papá, comprame una remera, gordo, anda, comprate la voz, quiere que yo lo vista también. Señor Jesucristo. ¡Mamá! Dice, mamá, no tengo una remera planchada. Y planchaste la voz, gordo. Él quiere bendición, ¿eh? Y el otro día le dijo a la madre que se quiere casar. Yo dije, Padre, gracias. No sabe la que le espera, ¿no? No sabe la que le espera. Bueno, entonces, cuando cae la bendición, sí, cae la bendición y corre por todo el traje del sacerdote y eso va alcanzándole a los hijos de la casa. Por esa razón, su pastor le dice así, los hijos de la casa harán grande a esta casa. Es una bendición pertenecer a una casa, pertenecer a un linaje, pertenecer a un cuerpo, pertenecer a una congregación. Es una bendición.
Y yo veo que los hermanos a veces se desconectan, se apartan y no piensan que lo que están cortando no es tan solo el propósito de Dios de congregarse. Lo que están cortando, ¿qué cosa es? La bendición de Dios. Una decisión te puede separar del cuerpo y así te separa de la bendición de Dios. Y cuando querés recuperarlo, tu pastor te va a decir, vuelve a empezar. ¿Viste al fulano allá? Bueno, anda detrás de él. Pero eso me va a llevar tiempo. Y lo lamento, yo no lo decidí. Necesitamos hombres de Dios que muestren el carácter de Dios en ellos. Yo le prediqué esto el sábado pasado. Tengo que actuar con la identidad de Dios. ¿Para qué lo quiero a Dios si no me voy a sujetar a Él? Deja la Biblia en tu casa, agarra el Clarín bajo el brazo, es lo mismo. Pone un libro de lectura, lea Shakespeare, qué sé yo, a Don Segundo Sombra, es lo mismo. ¿Para qué quieren pertenecer a un cuerpo si no se van a sujetar al cuerpo? Lo peor que hay es estar al lado de una persona que uno no ama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme, dígame amén por lo menos. Sí, somos amigos. Yo te amo, le dijo el uno al otro, yo te amo. Y yo te quiero, le dijo el otro. Qué feo que suena cuando dicen así, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno le dice, yo te amo, el otro, sí, yo te quiero. Le está diciendo, mi amor tiene límites. Y como dicen los abogados, todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Me entiende entonces? ¿Cómo puedo yo estar al lado de una persona que no quiero? Si hace lo que hace me molesta. Entonces, ¿para qué estás al lado de esa persona? Bueno, le cambio porque se ve que estoy hiriendo a alguno. ¿Para qué estar al lado de Dios si no lo voy a amar a Dios? ¿Para qué estar al lado del Padre si no voy a creer en sus promesas? ¿Para qué voy a hacer un pacto con Dios si no lo voy a cumplir? Por esa razón, lo que se corta es la bendición de Dios. Escuche, termino con esto. Mire hasta dónde llega esto de la bendición de Dios, que cuando la gente viene a la ofrenda, lo primero que le dice el Señor, escúchame, no, espera. Esa ofrenda no me sirve, no me interesa, porque yo sé que estás enemistado. Dejá la ofrenda en un costadito, arregla tus cosas, y después que arregles tus cosas, trae la ofrenda al altar, porque es de la única manera que Dios acepta algo de los hombres. Porque Dios no nos dio plata o dinero, nos dio bendición. Si yo le voy a dar algo a Dios, tiene que ser conforme a la ley. ¿Me entienden? Y le digo una cosa más. Toda persona, escuche bien esto, toda persona que te ofendió, toda persona que habló algo, una tontería sobre usted, si esa persona quiere bendición, ¿sabe lo que tiene que hacer? Restaurar eso. Porque esa persona sabe que te ofendió. Esa persona sabe que te hirió. Esa persona sabe que te criticó. Esa persona no va a tener bendición hasta que haga algo. ¿Sabe qué tiene que hacer esa persona? Decir, ¿sabes una cosa, mi negro? Yo no me di cuenta, pero te critiqué, hablé mal, te pido perdón. Y ese perdón es la que restaura la bendición de Dios sobre la vida de las personas. ¿Sabe por qué hay muchas personas sin bendición? Porque no quieren arrepentirse de lo que han dicho, de lo que han pensado, de las cosas que han hablado acerca de alguien, que no han tenido el valor de decirle las cosas de frente y han hablado por atrás. Esa persona, hasta que no restaure, hasta que no cumpla con esto, va a faltarle bendición sobre su vida. ¿Me entiende? Esto es tan profundo, lo de la bendición de Dios, porque esto tiene que ver con Él y no sobre lo que hago, lo que me merezco. Yo no merezco nada, lo único que merezco es el infierno por todos mis pecados. Y Dios me dice, no, voy a cambiarte el infierno por el cielo, pero quiero que me escuche. Toda persona, sea quien sea, que haya criticado a alguien o haya soltado algo sobre alguien que no estuvo correcto, la bendición de Dios no se va a restaurar hasta que tenga el valor suficiente de restaurar esto. ¿Sabe por qué hace Dios esto? Para que te des cuenta lo valioso que es la bendición de Dios.
Y le dije que le iba a hablar del zzz. Cuando usted esté en justicia, cuando usted esté sabiendo que está en paz con Dios, y cuando se levanten esta gente a criticarte, a señalarte con el dedo. La vez pasada yo le dije como ilustración lo que hacen los gansos y cómo se animan los unos a los otros. Que cuando uno está cansado íbamos a tener esta actitud en este año. Que cuando usted ve a un hermano que está luchado, afligido, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, ya se murió el otro. ¿Cómo iba a ser? Póngale onda, dele, póngale onda. ¿Cómo iba a ser? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! El ganso que va atrás le dice, dale, 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 yo sé que vos podés, dale, dale, un poquito más, vamos, dale. Y el que está adelante empieza, guá, guá, guá. Y él va rompiendo el viento, ¿me entiende? El ganso que va en la punta va rompiendo el viento, va haciendo un efecto donde a todos los que vienen por detrás les es más fácil mover la sala. Entonces los que están atrás tienen que hacer algo, dale, 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 guá, guá, guá. Y el otro se desafora y empieza a zapatear ahí en el aire con la sala y van rompiendo el aire y van llegando y van alcanzando. Entonces yo le decía, en este año lo que vamos a hacer nosotros, que cuando veamos a alguno que está cansado, que está herido, que está pasando un mal momento, ¿qué le vamos a hacer? ¡Cuá, cuá, cuá! Es una palabra de aliento, ¡cuá, cuá! Y el que escucha va a saber, me están diciendo algo, es un código, me están diciendo que me tengo que esforzar, me están diciendo que algo va a venir, que algo glorioso Dios va a hacer, que algo bueno va a pasar, que el cielo se va a abrir, que no me quede, que no me detenga, que avance, que siga creyéndole a Dios y a su nombre. Ahora le digo esta, escuche esta, esta es poderosa, Cuando se levanten, decirle, cuando se te levanten los impíos, cuando se te levanten tus enemigos, vamos, dale, hasta que no lo diga usted, hasta que no, cuando se levante esa persona que te quiera hacer daño, cuando se quiera levantar a alguien que te quiera herir, lastimar, cuando se levante a alguien para criticarle o criticarlo, usted hágale esto solamente. En silencio, ¿no? El otro está desaforado gritándole a usted. Primero que lo va a poner más loco todavía. Porque vos, porque así. Y usted. ¿Sabe qué está haciendo? Cuando usted vea que alguien le está haciendo daño, usted en silencio empieza. Y el otro así, se volvió loco. Pero sabe, búsquelo en ese texto, capítulo 7, más abajo de lo que terminamos de leer. Dice, a nuestros enemigos, al adversario, dice, y Dios enviará avispas. Avispas. Entonces cuando usted está haciendo, le está advirtiendo, no te metas con un hijo de Dios. Voy a llamar a las avispas, tené cuidadito, no soy lo que vos decís, no soy lo que vos pensás. La unción de Dios está sobre mi vida. Te van a venir las avispas. Te van a venir las avispas y te van a empezar a picotear. Decirle, vamos, te van a empezar a picar. Las avispas, la avispa de la Biblia muerden, no pican. Es una advertencia nada más. A esa gente que procura el mal, a esa gente que procura lastimarte, criticarte, señalarte con el dedo. Señor, envía las avispas. Señor, soltá las avispas. Mira la manera de defender. Escuche, usted se ríe. Pero Dios es una promesa que cuando el enemigo se levante, para Dios era tan insignificante el enemigo que no mandaba a los leones o a los tigres de Bengala. Mandaba a las avispas para que los muerdan y los picoteen. Es como una manera de desestimarlos, pero una manera de torturarlos, de decirle, yo estoy contigo, mi bendición es la que te alcanza, mi bendición es la que te cuida. Yo voy a levantar tu cabeza, dice, no temas a tus enemigos, porque yo voy a enviarle las avispas para que te piquen de verdad, como dice Juan Luis Guerra, de verdad. Amén. Así cuando alguien le esté estorbando por ahí, ¿qué le va a hacer? Y dice la Biblia, el que tenga oídos para oír,
Cuando alguien se esté pasando de la raya, ¿qué es lo que va a hacer usted? Cuando el esposo se ande portando mal, ¿qué le va a hacer? Y si la esposa se porta mal, ¿qué va a hacer el esposo? ¿A dónde vas vos? A la iglesia donde hacen guá, guá, bzz, guá, guá, bzz. Ahí te congregás y bueno, es lo que hay, dice, no es lo que hay y me congrego ahí. Y aunque usted se ría, póngale un poquito, póngale un poquito de gana a esto y usted va a ver si estas cosas no le ayudan a usted y cómo Dios le va a levantar la cabeza en el día de la aflicción. Porque Dios honra a aquellos que le honran. Decirle, Dios te va a levantar la cabeza. La bendición de Dios hace que tu cabeza esté levantada. Y dígale más, no necesitas otra cosa para ser feliz que la bendición de Dios. Vamos, pellizcalo y patelo, no necesitas otra cosa para ser feliz que la bendición de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Y considere, por un instante, considere aquellas personas que tal vez tengan un poquito más, que sean más prósperos que nosotros, que tengan ciertas libertades, pero muchos de ellos no tienen paz. ¿Sabe? Muchos artistas, cantantes populares y famosos, que los jóvenes muchas veces quieren imitar y ponemos los ojos en ellos. Esa gente necesita de los brujos para estar donde están. Necesita renovar un pacto con las tinieblas. En Santiago del Estero son muy populares, todo en el norte argentino en realidad. Son muy populares las salamancas. ¿Sabe lo que significa la salamanca? Gracias por su entusiasmo. Qué cultura que hay. ¿Qué son las salamancas? ¿Quién es santiagueño ahí? ¿Vos sos santiagueño? Tenés cara santiagueño. Tu esposa te pegó.